en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lleva como subtítulo la ira de Jehová contra las naciones. Acercaos naciones, juntaos para oír. Y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ella. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de su anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre y de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carnero, porque Jehová tiene sacrificio en Borra y grande matanza en tierra de Edom. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. La verdad, mis hermanas, que cuando el Señor a mí me entrega esta palabra, yo en lo personal la hubiese querido cambiar. Y le lloro al Señor y le clamo y le digo, Señor, porque todas las últimas palabras que tú nos has dado, muchas son de juicio. Pero es que ya estamos viviendo los juicios del Señor sobre esta tierra. No podemos decir que esto que está sobre la tierra va a pasar y aquí no ha pasado nada. Está todo el mundo. Usted se ha puesto a pensar, está todo el mundo. No es solo una nación, no son dos. Está todo el mundo arrodillado. Y lo hemos dicho muchas veces. Ante un minúsculo e insignificante virus. Y esto por la crueldad del ser humano, por la desobediencia, porque lamentablemente el resultado, el sufrimiento lamentablemente es el resultado de la desobediencia del hombre, de un corazón lleno de codicia, de un corazón lleno de egoísmo, lleno de maldad. Porque si realmente este virus fue hecho en un laboratorio, es demasiada la mente mala del ser humano. No tiene nombre, no se puede expresar la maldad que puede haber en esos corazones, la ambición. Entonces, el Señor en esta tarde nos habla en su palabra de la ira de Jehová contra las naciones. Y nos encontramos aquí nos encontramos con Edom. Y Edom es como símbolo de todos los países. Así como es Egipto el símbolo del mundo, cuando uno se quiere referir al mundo y habla de que vengo de la tierra de Egipto, Edom representa todo el mundo. Y aquí nos está hablando su palabra no solo de una parte, sino que dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblo escuchad. Oiga la tierra, oiga todo el mundo, toda la gente,
¿Cuánto hay en ella? El mundo y todo lo que produce. O sea, pónganme atención todos, hasta la naturaleza. Y que dice la palabra del Señor, que la naturaleza gime por ser limpiada. La naturaleza gime a una por ser limpiada. Y se acerca el día de la ira de Jehová contra todo el mundo. Y hoy día está todo el mundo, como se lo decía al principio, todo el mundo está amenazado. Ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos estamos amenazados. No hay nadie que pueda decir, pero yo tengo mucho dinero y me voy a escapar a una isla, porque todo el mundo está amenazado. Entonces el Señor nos ayude a nosotros, porque la ira que dice aquí en su palabra, en Isaías 34, la ira de Jehová es contra todas las naciones del mundo. Y dice, aquí esto su palabra siempre nos va a enseñar, y nosotros tenemos el privilegio, mis hermanas, aunque el mundo nos trate de ignorantes, nos trate de tarados, porque yo creo que a usted muchas veces la gente la ha menospreciado porque nos trata de gente ignorante, pero por las misericordias del Señor, nosotros conocemos lo que viene mañana. Nosotros sabemos el futuro. ¿Por qué lo conocemos? Porque conocemos su bendita palabra. Y su palabra dice, aunque la gente diga que vienen mejores tiempos, que se van a solucionar las cosas, pero su palabra nos dice todo lo contrario. Su palabra dice que ya la tierra está bajo juicio. Y como le quisiera yo hacer entender, de que el juicio viene por culpa del mismo hombre, de la desobediencia del hombre, porque vayamos y recordemos cuando el Señor exterminó al hombre de la tierra, y raeré al hombre y a todo ser viviente del hombre allí, en Génesis capítulo 5, cuando se cansó de la maldad del hombre, se hartó y él dijo entre sí, no contenderá mi espíritu con el hombre. Y tomó la decisión de exterminar a la humanidad con agua. Todos conocemos la historia que nos relata la palabra del Señor, la historia real, la historia de la Biblia. Y dice la palabra del Señor que había un arca de salvación. Y como en ese tiempo, hoy hay un arca. No un arca de madera, no un arca de material perecible, sino el arca de salvación. Es Cristo mismo, nuestro Salvador. Ese que nos prometió llevarnos a vivir por una eternidad junto a Él. Al que perseverare hasta el fin, este será salvo. Al que buscare de todo su corazón al Señor y le amare con todas las fuerzas de su alma, ese será salvo. Y el que busque a Cristo como su Salvador, y el que le sirva, y el que ponga su palabra por obra y la practique, como el Señor nos enseñaba días atrás, que si nos arrepentíamos y nos convertíamos de verdad al Señor, que eso es lo que nos pide día a día, un convertimiento verdadero, no un convertimiento de labios, porque si usted piensa los domingos, las iglesias estaban llenas, pero el Señor, ¿cuánto nos hablaba? ¿Cuántas veces nos dijo el Señor? Que lamentablemente, muchos de los que estaban ahí no estaban convertidos,
sino de labio, no de corazón. A lo mejor de ropa, de vestimenta. Como decía el Señor a través de nuestra hermana Anita el miércoles pasado, ¿podremos engañar al Señor si ante Él somos transparentes y Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestro diario vivir? Es importante que meditemos en su palabra día a día y que no vienen tiempos mejores, porque la indignación, porque Dios está indignado con las naciones, Dios está indignado con el mundo, pero a lo mejor dirán mucho, hoy, pero si no, Dios no es amor. Y fíjese que nosotros como cristianos muchas veces usamos esa frase, Dios es amor y fuego consumidor. La traté de buscar en la palabra del Señor y no está. No está. Hablamos algo que no está en la palabra del Señor. Yo busqué, Dios es amor y fuego consumidor, y no está. Claro que Dios es amor, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros, en nuestro lugar. Mandó a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, porque nadie podía cumplir los requisitos de la palabra del Señor, las exigencias. El hombre hacía vanos sacrificios, una vez al año se presentaba, pero después seguía pecando y volvía a su rutina diaria. Pero vino Jesucristo, se humanó y murió por nuestros pecados y en nuestro lugar. Y por eso podemos entender que Dios es amor. Por eso entendemos que Dios es amor, porque de tal manera, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hoy día se habla mucho del Evangelio de la Gracia. Hay iglesias que hablan mucho del Evangelio de la Gracia. Y se habla de que ya no es importante lo que nosotros hagamos, porque ya estamos salvos, por siempre salvos. Pero que el Señor, ¿qué nos hablaba el Señor anoche en el Apocalipsis? ¿Se da cuenta? Que teníamos que ser perseverantes, que teníamos que tener paciencia, que teníamos que amar al Señor, porque si no Él vendría y nos quitaría el candelero. Entonces su palabra se contradice. No. Y aquí vemos a un Dios airado, a un Dios cansado. Hace poco el Señor nos hablaba que también es un dictamen, es ya como decir, ¿sabe? Ustedes me cansaron, así como cuando la madre le da una y otra oportunidad al hijo durante el día y le dice, ¿cuántas veces la madre le dice, si no dejas de hacer esa maldad o no dejas de hacer esto, te voy a castigar? Y te voy a castigar. Y llega el momento en que la mamá o el papá se cansó y le dio el castigo, o le prohibió alguna cosa, o lo mandó a acostarse sin comer su fruta preferida, o qué sé yo, ¿verdad? Así ha sido Dios con esta humanidad. Nos ha dado 1000 oportunidades, miles de oportunidades a esta humanidad. Hoy mismo sigue dando oportunidades, y mayormente a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con aquellos que están en sus hogares? No sé, pues, están tranquilamente viendo televisión, preocupados. ¿Y qué pasaría si en este minuto
¿Se imagina usted que en este minuto viniera el Señor? Sé que hay muchas hermanas que no se han podido conectar, hay unas que están enfermas, hay otras que no han podido bajar la aplicación, hay unas que son ancianitas y la tecnología realmente nos ha dejado atrás. Pero la que puede hacerlo, la que tiene la aplicación, ¿qué está haciendo en esta hora? Si el Señor hoy día nos llamó a orar, ¿cuál es la excusa que le podremos dar al Señor si somos inexcusables? Oh, el Señor tenga misericordia y sabe que nos sigue dando oportunidades y nos sigue llamando al arrepentimiento, sobre todo a su iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por esa mente? Yo he estado en días en que, porque como dueñas de casa, tenemos muchas labores que cumplir. Días de reuniones en que he estado muy agotada. Pero digo yo, ¿pero cómo voy a dejar de estar? ¿Cómo voy a dejar de estar si estoy en mi propia casa? Imposible, imposible no estar alimentando mi vida espiritual, porque es cuando más necesitamos estar en su presencia. Porque el Señor nos está diciendo día a día, minuto a minuto, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios? Si hay un dictamen y conocemos la palabra del Señor, que vendrá un día grande y terrible. Dice aquí en Isaías 63:1, ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en sus vestidos, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia. Ahora, dígame usted, hay mucha gente que dice, oh, pero si existiera Dios, esto no estaría pasando. Pero ¿cuánto le han escupido en la cara a Dios? Los gobiernos promulgando leyes corruptas, leyes a favor del pecado, quitándole los derechos a los padres de educar a sus hijos. ¿Cómo está la pedofilia? ¿Cómo está la maldad en el mundo? Y queremos seguir abofeteándole el rostro al Señor, si Dios es un Dios justo. ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo nos burlamos de Él y seguimos pecando? ¿O creemos que nos podemos burlar cuando dice su palabra? Allí en hebreo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si Dios es un Dios vivo y es un Dios justo, como dice su palabra. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, ¿cuánto ha tenido sus brazos extendidos a esta humanidad? ¿Cuánto ha rogado este Dios bendito que la gente se vuelva a Cristo? Pero ha hecho caso omiso. Es doloroso. Es doloroso lo que estamos viendo dentro de las iglesias, dentro de este mundo. Allí en Amós, el Señor hace tiempo atrás, antes que sucediera todo esto, en el último encuentro podría decirle que tuvimos cuando nos reunimos las Dorcas, el Señor nos hablaba de buscadme y viviréis. Si este mundo hubiese obedecido al mandato de la palabra del Señor, qué diferente sería esta sociedad. El mandamiento, el primer mandamiento que el Señor dio a esta humanidad: amarás al Señor, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.
Y Jesucristo lo simplificó. Lo simplificó aquí diciendo de que debemos de amar a nuestro prójimo como a sí mismo. El Señor nos ayude. El Señor, los 10 mandamientos, los unió en uno. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Le temerás a Él, lo honrarás, le servirás y a tu prójimo lo amarás como a sí mismo. Pero lamentablemente esto no se cumple. Lamentablemente la maldad no viene de parte de Dios, sino de la desobediencia del hombre, de la mujer hacia Dios. Y por eso este mundo se convirtió en un mundo tan miserable. Dios creó un Adán y una Eva para vivir en un paraíso lleno de alegría, pero a través de la desobediencia. Allí en Génesis capítulo 3 lo encontramos. Por la desobediencia, el pecado entró al mundo. Y por eso Jesucristo vino a este mundo a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lamentablemente viene un juicio para este mundo. Si leemos un poquito, dice que y los muertos, dice el versículo 3, y los muertos de ella serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Mire, estamos en los principios de dolores y cómo se nos contriñe el corazón cuando hemos visto que los cadáveres de esta gente contagiada ha estado en las calles. Y esto será peor, mis hermanas. Lo que vendrá a esta tierra será peor. Será el doble peor, porque dice aquí en Isaías 13:9 dice: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Joel 2:11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá estar de pies? También dice Apocalipsis. Dice su palabra que los ricos tirarán su dinero a las calles. Dice que dice su palabra, que pedirán a los montes caer sobre nosotros, pero ya no habrá oportunidad. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar, salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. ¿Y qué nos dice su palabra? Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá, las entregará al matadero, sus cadáveres se levantan y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará el hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae
y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. Y ahí nos dice de que hasta los frenos de los caballos estarán ensangrentados por 1600 estadios. Esto nos habla de la gran guerra del Armagedón, esa guerra que viene después que su pueblo se ha llevado. Entonces, mis hermanas, ¿estamos preparados para el día de su venida? ¿Estamos preparándonos día a día? ¿Estamos consagrándonos? ¿Estamos buscándole en la comunión de su espíritu? ¿Estamos adorándole con nuestra vida, con nuestro caminar? El Señor nos ayude. El Señor ponga en nosotros espíritu de valentía, espíritu de oración, espíritu de convertimiento, espíritu de hambre y sed de Él, de querer buscarle día a día. El Señor nos ayude, porque esta es una palabra grande y terrible. Como le digo, cuando el Señor me la entregó, yo no la hubiera querido entregar. Espero que el Espíritu de Dios amoneste cada corazón, cada vida a la cual llegue este mensaje. Hacernos y reflexionar, hacernos la pregunta si el Señor viene esta noche, viene mañana. ¿Estamos listos para irnos con Él? Porque todo esto que vemos aquí en su palabra, esto sucederá, pero cuando el Señor haya levantado a su pueblo. Y si nos vamos a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, porque cualquiera podría decir, pero es que ese es el Antiguo Testamento. El Señor, hoy día estamos bajo la gracia. Hoy día estamos bajo la gracia. Pero dice en Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué está hablando aquí? Que viene con ira contra todas las naciones. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, aleluya, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En Apocalipsis 21:7 dice, el que venciera heredará todas las cosas. Que dice que él vendrá y os tomará a sí mismo. Yo y usted nos debemos de parecer a Cristo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Aquí la gracia está operando todos los días, porque créame que usted ni yo podríamos estar frente al Señor, pero como su Espíritu, el que fue enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, es el que nos presenta ante el Señor, el que nos amonesta, el que nos redarguye cuando pecamos. Esa es la función del Espíritu Santo, el que nos da fuerza y nos consuela cuando estamos tristes. Ese nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que el Señor bendiga el mensaje de su palabra en nuestros corazones y usted siga sacándole esa bendita sustancia, porque esta es agua viva que salta para vida eterna. Su palabra dice que por el oír de su palabra nuestra fe es aumentada. Por lo tanto, sigamos comiendo de esta bendita palabra, de sus promesas, de que si somos fieles, un día reinaremos
con Cristo por toda una eternidad. Pero si no, tendremos que vivir este juicio a las naciones y el Señor nos libre. Nosotros queremos estar un día con Cristo, morando por toda una eternidad. Que el Señor bendiga y confirme su santa palabra en cada uno de nuestros corazones.